estamos reuniendo a 7 expresidentes. Tenemos un panel fenomenal el día de hoy. 7 expresidentes que nos vengan a platicar un poquito y un mucho en cómo están viviendo la situación y qué acciones nos recomiendan tomar como sector para seguir adelante. Y vamos a pasar en orden cronológico de acuerdo al momento en el que fueron presidentes. Bien, pues le doy la bienvenida a Juan Manuel Gallástegui. Juan Manuel, los micrófonos son tuyos. Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto compartir este panel con 7 amigos, con 7 expresidentes. Estoy seguro que todos pusimos en nuestro momento toda nuestra energía y todo el ánimo para sacar adelante al sector de las franquicias. Y hoy hay que volverlo a sacar. Hay que demostrar que la franquicia sigue viva, la franquicia es y seguirá siendo un modelo exitoso. Es interesante ver las crisis por las que ha pasado la franquicia. Desde luego, ninguna se asemeja a lo que estamos viviendo hoy, pero ha habido crisis y hemos salido adelante y hemos salido fortalecidos. Hemos salido fortalecidos como gremio, hemos salido fortalecidos como asociación. De hecho, la Asociación Mexicana de Franquicias nace en una crisis. Nace en la primera crisis bursátil que tuvo México a finales de los años 80. Y cuando parecía que el barco se encaminaba a generar un modelo comercial exitoso, viene el famoso error de diciembre y hay muchísimos negocios que tienen que quebrar. El país quebró. Y de no ser por el salvamento de Clinton, que nos prestó en aquella época nada más $50,000 millones, no hubiéramos salido adelante. Sin embargo, las franquicias salieron fortalecidas y estoy seguro que hay muchísimos ejemplos en donde a partir del año 96, 97, empezaron una historia de crecimiento y de éxito que hoy continúa. Todo seguía muy bien y de repente viene en 2008 el Programa Nacional de Franquicias y cuando empezábamos el programa, ¡pum!, la crisis del 2008, toda aquella burbuja inmobiliaria que surge en Estados Unidos y cuando parecíamos que levantábamos la cabeza viene la crisis del 2009 que afecta desde luego a la franquicia. Recordarán sobre todo los franquiciatarios y franquiciantes restauranteros lo que les pegó en ese momento esta crisis. ¿Y qué pasó? La franquicia vuelve a salir fortalecida. Y luego se acaba el Programa Nacional de Franquicias y la franquicia prácticamente deja de tener el apoyo que había tenido y sin embargo la franquicia sale adelante. Y son muchísimos los ejemplos de franquicias que en el sexenio anterior se fortalecieron, crecieron en base a su trabajo, sin tener absolutamente ningún apoyo. Yo me atrevería a decir casi que la franquicia era una palabra maldita, dado el éxito del Programa Nacional de la Franquicia. Y luego vino la incertidumbre de saber qué iba a pasar con el presidente López Obrador y la franquicia siguió adelante. Hoy tenemos una crisis de dimensiones jamás pensadas. Ni en las novelas más horribles de Kafka hubiéramos podido pensar que esto iba a suceder. Pero va a pasar. A final de cuentas va a ser temporal. Va a terminar, yo no sé si en junio, en julio o en agosto, el dúo dinámico de los señores López nos dan fechas diferentes todos los días. Lo que estamos seguros es la temporalidad y que pronto estaremos intentando hacer que la franquicia mantenga todas esas ventajas que seguirá teniendo. Seguirá siendo un modelo de baja inversión o de una inversión accesible, seguirá siendo un modelo que privilegie la capacitación, la asesoría, que disminuya la curva de aprendizaje, en fin, todas las ventajas que todos conocemos seguirán estando presentes en la franquicia post-pandemia. No es la primera crisis,
es desde luego la más grande, pero vamos a salir adelante. Yo quisiera dejarle los micrófonos a mi amigo Ferenc Becher. Muchas gracias, Juan Manuel. Y yo quiero partir del título de esta charla, de este webinar. La franquicia sigue y seguirá. Sin ser repetitivo en todo lo que comentas, me parece que tenemos claro todos que la franquicia seguirá pese a lo que está sucediendo a nivel salud en el mundo y pese a nivel económico. Pese al gobierno y pese a apoyos o pese no apoyos, pese al que le pese. La franquicia ha demostrado por años ser una fuente generadora de empleos y por lo tanto, hoy más que nunca, la franquicia se va a necesitar. Para mí, lo que hemos vivido en esta película de ciencia ficción es algo inimaginable. Y como en las guerras, desafortunadamente va a haber caídos. Y no podemos salir a decir, aquí no va a pasar nada, pero lo que tenemos que estar seguros es que pasará en las proporciones que le pasa a los sectores en general y menos porque tenemos curvas de aprendizaje menores, tenemos economías de escalas y tenemos fuerzas como el sector. Evidentemente va a haber sectores de los más de 97 más perjudicados que otros, sin duda alguna. Va a haber otros que van a tardar más en recuperarse. Sin embargo, se van a recuperar. Los seres humanos somos seres de corta memoria. El problema es, o el aprendizaje es, qué tan duro nos pegó o qué tanto estábamos o no preparados para esta crisis o cualquier otro tipo de crisis. Y entonces tendríamos que dividir una zona de shock del principio en donde nos tiran como un balde de agua fría, en donde no nos imaginábamos muchos no poder abrir nuestros establecimientos a partir de tal día, o lo veíamos venir y lo veíamos venir, pero no dijimos nada, no hicimos nada y vino. Pero está pasando en el mundo. Hay ciudades que están saliendo ya a la calle. En Israel tuve un webinar ahorita, terminándolo, y me están comentando que esperan que no venga un rebote después mayor, pero hoy están saliendo a las calles, hay tráfico y empieza a haber una vida prácticamente normal. Viene una época en donde desafortunadamente la cantidad de personas que están quedando sin empleos, desafortunadamente la cantidad de personas que están sin regresar porque lo están jubilando anticipadamente, son personas en edad productiva que necesitarán franquicias. Y hay varias marcas de franquicias que no tienen fila en las calles esperando. Pero tenemos que estar presentes y preparados para eso, para el día 41, para pasando la pandemia. La franquicia sigue y seguirá. Y con esto le doy la palabra a mi amigo Roberto Ramos. Muchas gracias, Feri. Gracias, Juan Manuel. Por estas palabras. Gracias, Julio. Y en efecto, esta situación de crisis mundial ha sido una verdadera enseñanza a los que hemos estado abiertos a aprender. Y el modelo de franquicia, aunque prácticamente ha sido el mismo desde su creación en invención allá de los 50, yo creo que hemos evolucionado en el entender que la red solo se fortalece si la red trabaja en conjunto. Y yo creo que esta pandemia, esta crisis nos está enseñando eso. El modelo de franquicia, sin duda, cuando se maneja de una manera seria, profesional y formal, el modelo tiende a fortalecerse cada vez más. Es como una construcción. Cuando hablamos de la fuerza que viene en pirámide,
Si la fuerza se aplica de una manera junta, la construcción se hace más fuerte. Y yo creo que aquellas franquicias que hemos sido profesionales y serias y que trabajamos en conjunto, franquiciante y franquiciatario, simplemente nos fortaleceremos. Sin duda, habrá gente que no podrá subsistir esta crisis. Habrá algunas unidades, algunas tiendas, algunos sectores que se verán mucho más afectados que otros y habrá quienes no podrán salir adelante. Sin embargo, yo sí veo que en el modelo en general es un momento de aprovechar oportunidades. Existirá, sin duda, está existiendo un desempleo abismal. Es el momento donde la gente está volteando a ver dónde van a poder invertir en un modelo que sea mucho más serio y con menos riesgo que otros. Eso da la franquicia. Hemos visto también que este tipo de crisis, como han sucedido, ya Juan Manuel comentó algunas de ellas, el sector tiende a limpiarse. Aquellas franquicias que no han sido tan serias, tan profesionales, tienden a salir. Entonces le dejan el camino a aquellos que sí hemos realizado trabajos serios y fortalecimiento de nuestras marcas, de nuestros modelos de negocio y que una vez más trabajamos en conjunto con la red. Habrá grandes oportunidades para el sector porque somos un sector que maneja sin duda economías de escala. Eso no lo maneja muchos negocios. Fortalezas con nuestros proveedores, fortalezas de logística y esas son las diferencias que nos van a llevar a cabo contra aquellos modelos de negocio que son independientes. Sin embargo, tenemos que seguir buscando unión con nuestros entre el franquiciante y los franquiciatarios, pero unión entre todo el sector. Tenemos que pedirle al gobierno ese apoyo que hasta ahora no se ha dado. Entonces, esas son las cosas que este sector sin duda se verá fortalecido, renacerá con mayor vitalidad y será aún más fuerte. Muchas gracias y le paso la palabra a mi querido Carlos Roberts. Gracias, Roberto. Enhorabuena, muchísimas gracias a todos por haber atendido la invitación. Es siempre muy grato estar rodeado de tanta gente tan importante y tan querida. Quiero compartir con ustedes, y si me lo permiten, seis slides que pueden ser elocuentes para hablar particularmente del sector de alimentos y bebidas. Sí, nos llegó la pandemia y nos llegó a la pandemia sin estar preparados. Entonces, hoy ya no tenemos nada más que estar hablando del EBITDA, sino del EBITDA-C, ¿no? Con todo y el coronavirus. Y en particular, tenemos que estar muy atentos de todo lo que vamos a hacer. Vean ustedes, antes de cuando empezaba la pandemia, algunos de ustedes habrán visto esta imagen, cuando se hablaba de que en particular habían algunos sectores que podrían ser mucho más resistentes a lo que venía, pero que evidentemente otros no lo iban a poder hacer como suponíamos. El sector restaurantes tenía cash flow para resistir 16 días. Hay otros sectores que podrían estar siendo lastimados después de 40, 45, 47 días, como puede ser el de los bienes raíces. Pero ahí está prácticamente identificado todo lo que es franquicias en nuestro país. Les quiero traer a su memoria lo que pasó con el sector franquicias y el sector restaurantero en el 2008-2009. Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto de alrededor previo a la crisis, de 214,217 millones de pesos constantes al 2013. Nos tardamos prácticamente 10 años en recuperar ese nivel. En el 18 empezamos a vender lo que estábamos vendiendo previo. Es decir, una pandemia que duró particularmente
17 días los restaurantes cerrados, nos tiró 10 años el haber logrado recuperar lo que habíamos perdido. Entonces, ahora que llevamos 40 y tantos años, 40 y tantos días o 50 y tantos días encerrados, sin actividades, pues podemos imaginar el golpe al sector. Lo que ha sucedido en particular con este gobierno, a diferencia del anterior, es que no hemos recibido ningún tipo de apoyo y solamente estamos pidiendo 4 cosas particulares. No estamos pidiendo que se cree un Fobaproa como absurdamente les está haciendo creer a sus seguidores el gobierno actual, sino que estamos pidiendo solamente que nos ayuden con el diferimiento del pago de los impuestos, que se difiera también el pago de la energía eléctrica, que se permita la deducibilidad del consumo de alimentos para reactivar nuestra industria, cosa que llevamos más de 20 años que se deduce solamente entre el 8.5 y el 12.5% de los consumos en alimentos y bebidas. Es un absurdo porque nuestra industria podría ser un brazo que ayude al gobierno a recaudar más impuestos y que hubieran beneficios fiscales para la inversión. Yo no puedo imaginar quién esté pensando en abrir nuevas unidades el día de mañana, y eso nos afecta directamente a nuestro sector, al sector de las franquicias. Entonces, si no hay estímulos, no va a haber inversión. Esta curva la fuente es Deloitte en los primeros días del mes de mayo, y decía particularmente, señores, por ejemplo, el sector de restaurantes va a tener esta caída en mayo, pero no va a ser hasta marzo cuando se pueda alcanzar el mismo nivel de venta que estábamos teniendo. Y ahora ya está rectificando Deloitte diciendo la caída va a ser mucho más fuerte. ¿Qué nos deja todo esto? Pues que sí, efectivamente estamos en una crisis, pero como ustedes saben, nosotros cuando aperturamos en China, tuvimos que aprender varias cosas en mandarín y una de las primeras cosas que aprendí es a escribir la palabra crisis, tal y como ellos la escriben con 2 ideogramas. Pues sí. Y pues sí quiere decir, y si tomamos los ideogramas uno por uno, es el peligro y la oportunidad. Creo que tenemos que identificar cuáles van a ser las nuevas oportunidades que vamos a ver en esta nueva situación, y como están surgiendo muchos negocios que están aprovechando el momento para empezar a hacer negocios que no habían supuesto que iban a tener. Pues yo con esto quiero decir que esta es mi participación y ojalá que les deje algo con lo que traigo para verles. Muchas gracias, Carlos, y le damos la palabra a Diego Elizarrarás. Gracias, Carlos. Gracias, Ramón. Gracias, Julio, por la iniciativa. Saludos a mis compañeros expresidentes y a todos los socios, que finalmente creo que es lo que le da sentido a una asociación. Pues digo, al final yo creo que si de algo se ha hablado en estas últimas semanas o ya meses, pues es de esto, ¿no? Yo creo que es cuantioso la cantidad, sobre todo en el sector, de gente hablando del tema desde adentro, desde afuera, desde otras perspectivas, ¿no? Y al final todos son válidos. La realidad la vamos a vivir cada quien desde nuestra propia perspectiva, ¿no? Una cosa era la empresa como estaba antes de la crisis, ¿no? Había empresas que estaban mejor o no tan bien paradas, ¿no? Y un poco también el resultado de lo que va a pasar con todo esto, ¿no? Desde esta perspectiva. Cada uno nos tocará vivirlo, ¿no? Lo que yo creo que es bien importante y tiene que ver finalmente con el esfuerzo y obviamente considerando que la mayoría de los que estamos aquí somos franquiciantes, es un poco entender que el tablero de juego se movió y las reglas seguramente irán cambiando, ¿no? Y nos tocará cada uno entenderlas, ¿no? Pero en este proceso, y obviamente dedicándonos al tema de la franquicia, yo creo que
finalmente el sistema de franquicia no solo tendrá una razón de ser, sino seguro será una respuesta como lo ha sido muchas veces, y ya lo comentó Juan Manuel, Ferenc en su momento, el propio Roberto. Lo que sí creo es que al finalmente responde a una necesidad natural, que es de crear sinergias, ¿no? Donde al final la suma de los todos es más que la suma de los individuales, y en ese sentido siempre el modelo, a través de la capacidad de crecer con inversionistas inteligentes desde el punto de vista pensando en los franquiciatarios, y el franquiciatario de comenzar algo con poco conocimiento, poca estructura, pues ese siempre será una fórmula ganadora. O sea, tiene todo el sentido y lo seguirá teniendo. Lo creo, y creo que es bien importante en este sentido darse cuenta, ¿no? Y cada uno hacer la tarea, es que tal como cuando pasó el temblor y que todo el mundo salimos a la calle para ver qué era lo que sucedía, el cómo regresar al inmueble tenía que ver de una inspección natural, de ver las estructuras, si las columnas estaban averiadas, si había esto, estaba helado el edificio. Y eso al final es lo mismo que pasa en la empresa. Cada uno nos tocará entender cuál fue la afectación dentro del negocio. A veces no solo la estructura, a veces no solo el negocio, a veces a lo mejor hicimos todo lo adecuado para salir a operar, pero nuestro proveedor clave resulta que ya no puede operar por la circunstancia que le tocó, ¿no? O el modelo en términos de las ubicaciones que teníamos se va a tener que replantear, o tendrá que cambiar en términos de los propios resultados. Yo creo que sería hoy muy arriesgado pensar ante un entorno que va a ser descifrado poco a poco, asegurar que las expectativas y las finanzas que teníamos en nuestros negocios cuando los vendíamos pudieran ser las mismas, ¿no? Nos tocará a cada uno analizarlo. Habrá algunos negocios que estarán, como comentaba Carlos, probablemente beneficiados en términos del entorno, y probablemente habrá una naturaleza de aceptación que ese momento se capitalice, ¿no? Pero al final yo creo que lo que hay que entender, y me gustaría dejar esa parte aquí, es que habrá que a cada uno de nosotros juntar los pedazos, las piezas del juego, y entender qué cosas hay que adecuar o qué cosas están listas para salir a operar. Y en ese proceso, yo creo que la franquicia tiene un gran orgullo, como será todas aquellas nuevas franquicias que con ideas sólidas, con evidentemente asesoradas de la manera adecuada, con procesos claves, etcétera, etcétera, lo que sabemos que hace exitosa una franquicia, entendiendo estas partes del juego, salgan a vender franquicias, porque va a haber mucha gente que o cambió de actividad porque su negocio simplemente ya no pudo seguir adelante, o bien habrá mucha gente que lo está haciendo, y ayer nos daba un dato interesante de Ramón en términos simplemente de las llamadas que están llegando a la asociación, de gente que ya no va a poder laborar donde está laborando, ¿no? Entonces, eso creo que conlleva no solo una gran oportunidad, sino una gran responsabilidad, entender que nuestros modelos lleguen a ser las respuestas que se están necesitando en términos de los inversionistas y en términos de la generación de empleos, ¿no? Ese sería un poco mi comentario. Y le cedo con mucho gusto la palabra a José Luis. Queridísimos todos, hola. Buena tarde ya, casi tarde. Pues un poco, creo que como siempre, con tanto talento, además rodeados, me quedo con varias cosas, y una cosa que nos va a ocurrir, que es una realidad de hoy, es que la caída del Producto Interno Bruto y la crisis económica ya es una obviedad. Es decir, estamos ya ante un escenario económico donde nunca habíamos visto perder tanto dinero y tanta productividad en nuestro país. Se acerca una verdadera tormenta económica, y creo que todavía ni siquiera la hemos dimensionado, con el desempleo, con la violencia, con un Estado que no ha sido capaz de atender las demandas de las pymes, y que además a oídos sordos parece que va más en nuestra contra que a nuestro favor. Entonces yo creo que la responsabilidad de nosotros, de un coronavirus y de pacientes humanos muriendo y con una pandemia terrible, va a formarse en un econovirus. Es decir, lo que sigue es la cura a una economía que no tiene hoy una cura aparente. Y creo que la realidad del econovirus es que después de lo que nos va a pasar, es que la economía enferma, lastimada,
vamos a tener que empezarla a curar sin una metodología general. Y ahí es donde la innovación de cada organización va a ser muy relevante. Yo creo que todos en nuestras empresas tenemos espacios para reflexionar. Me viene a la cabeza después de la guerra, cuando BMW fabricó un cochecito de 3 llantas que se abría por adelante, ¿no? Y que francamente era la única manera de vender coches porque toda la economía estaba colapsada. Quizás hoy nos vamos a enfrentar a escenarios muy similares, donde el precio de las franquicias va a ser relevante. Sin lugar a dudas, es una oportunidad para quien quiere invertir una franquicia por todos los valores que sabemos, pero también los modelos y la capacidad económica de quienes van a adquirir una franquicia y de quienes van a consumir una franquicia se van a ver severamente lastimados en la economía mexicana. Tenemos que diseñarnos nosotros como responsables de cada una de nuestras marcas, y esa es yo creo que la reflexión más profunda que nos va a dejar esta crisis, la capacidad de reinventarnos en diferentes segmentos de valor de nuestra marca y de lo que podemos dar para los demás. Si bien es verdad que hay pacientes que tienen menos daño físico en sus estructuras, habemos, y lo digo como decía Carlos en la parte de alimentos y bebidas, quienes le estamos pasando literalmente con las puertas cerradas. Y eso, por supuesto, nos hace un agujero gigantesco en el tiempo y en la posibilidad de salir adelante, pero también nos tiene que poner a pensar innovadores. ¿Cómo vamos a...? Sí es verdad que tampoco los seres humanos, como por ahí alguien de los expresidentes acaba de decir, somos de memoria corta y no hay una transformación profunda, física, de hábitos que vaya a haber una humanidad distinta. Creo que, aunque habría cosas que deberían de serlo así, es una realidad que pronto se nos va a olvidar muchas cosas de lo que pasó. Y tenemos que entender que reactivar una economía del tamaño y el reto de reactivar una economía del empleo como la de México es una responsabilidad de todos los empresarios. También es verdad que las franquicias como pymes y como empresas medianas o grandes o pequeñas forman un eslabón importantísimo en la cadena productiva y que además vamos a generar empleos y vamos a generar riqueza en un mundo que se está colapsando en materia económica. Yo creo que es hora de reflexionar y cuando hablamos de innovación no es nada más la transformación de nuestros procesos, es verdaderamente sentarnos como industria, como sector, a decir dónde vamos a cambiar nosotros, cada uno de los pacientes, en nuestra cura y cómo vamos a combatir nuestra enfermedad organizacional. Es una tristeza ver que haya una cantidad tan alta de desempleos. Oía cifras de casi 11,000 desempleados diario. Este país está desempleando al por mayor todos los días. Y están corriendo empresas de alimentos y bebidas, y tengo muchos ejemplos de amigos queridos que realmente están cerrando unidades sin parar, que se calculan grupos muy grandes que están cerrando hasta el 60-70% de manera definitiva, restaurantes, cafeterías, en fin. Entonces, creo que es importante que reflexionemos que vamos a regresar a un mundo mucho más complejo y a una economía totalmente destruida en muchos sentidos. Tenemos que ser creativos, tenemos que aprender a transformarnos y salir a vender lo que nos van a comprar para que eso vuelva a generar una estabilidad y poco a poco nos lleve a modelos mucho más, tal vez caros, complejos, no lo sé, pero que vamos a volver a empezar. Y creo que todos aquí, empresarios todos, sabemos de lo que estamos hablando. Volver a empezar, volvernos a reinventar y sacar la casta de cuando empezamos todos los negocios. Es momento de mucha energía y mucha capacidad intelectual y mucha inteligencia, porque seguramente muchos tenemos que saber que vamos a volver a empezar con un cimiento de experiencia y por supuesto infraestructura o estructuras unas más grandes que otras, pero sí tenemos que entender que el gran reto para el econovirus es nuestra capacidad, nuestra energía de autocurarnos y de ser muy fuertes, no nada más como industria, sector, compañeros, colaboradores, sino que vamos a un país con una situación bien complicada. Y bueno, básicamente le dejo la palabra ahora
a Jacobo querido y abrazos y saludos a todos. Buenos días a todos. La verdad es que mis compañeros, amigos, ya dijeron prácticamente una serie de datos muy precisos de lo que está ocurriendo. Y yo quisiera concluir en mi participación o hablar en mi participación del tema básico de cómo nosotros podemos aprovechar esta crisis en favor de nuestros negocios. O sea, yo sí creo, realmente creo que el mundo va a cambiar, estoy seguro de ello, pero también estoy seguro que para nosotros es un gran aprendizaje. Creo que por ahí alguien dijo, no creo que Roberto, que muchas franquicias que no están siendo lo suficientemente bien operadas, pues, probablemente van a desaparecer, pero creo que hay una oportunidad altísima para aquellos de nosotros que estamos dispuestos a cambiar, a reinventarnos, a revisar nuestro modelo y hacer un modelo mucho más exitoso del que tenemos actualmente, ¿no? En mi caso, yo veo esto, veo mucha gente que va a dejar sus empleos, desafortunadamente, gente que el poco patrimonio que tenga lo va a tener que invertir, y qué mejor que del modelo de franquicias, ¿no? Hoy por hoy seguimos siendo y seguiremos siendo no solamente unidos, sino que seguiremos siendo el modelo más exitoso de negocios que hay sobre la faz de la Tierra, ¿no? Y es responsabilidad de nosotros poder acoplarnos o adaptarnos a lo que está pasando en el mercado. Quiero decir con esto, revisar el modelo, revisar nuestros precios, revisar las fórmulas que podemos ofrecerle a aquellos inversionistas que tengan muchas ganas de trabajar, que tengan ganas de crecer, que estén dispuestos a remangarse para salir adelante, ¿no? Hoy nosotros vemos, por ejemplo, en mi negocio, creo que afortunadamente logramos, bueno, primero no despedimos a nadie, estamos tratando de hacer lo posible para que todo el mundo siga trabajando, pero creo que esto es una oportunidad porque nuestra base empieza a ser una base de costo cero. Quiero decir, estamos revisando todo lo que hacíamos anteriormente, que hoy no es fundamental. Nos hemos dado cuenta que se pueden hacer conferencias, se pueden hacer muchas cosas con nuevas tecnologías que si no hubiéramos tenido esta pandemia, no las hubiéramos descubierto a tiempo. Entonces, yo veo, independientemente del dolor que me causa lo que está pasando en el mundo, las muertes, etcétera, y el gobierno que tenemos en México, creo que está en nosotros hacer diferencia, ¿no? Y yo sí creo que vienen meses de buenas oportunidades. Yo sí creo que vamos a tener mucha gente que va a querer comprar franquicias, y yo creo que está en nosotros adecuar el modelo al nuevo contexto de lo que estamos viviendo, ¿no? Veo mucha gente deseosa de trabajar. Creo que el país va a pasar por una crisis terrible. A mí lo que más me preocupa es el tema en términos social, porque desafortunadamente toda esta gente que va a dejar sus empleos, pues va a tener que hacer algo para sobrevivir. Y bueno, insisto, está en nosotros el poder aprovechar esta pandemia. Yo trato normalmente de ver las cosas buenas a lo que pasa, y creo que independientemente de que es algo que, como decía Juan Manuel, en ningún libro de Kafka nos hubiéramos imaginado, creo que pueden salir buenas oportunidades, y creo que podemos nosotros como gremio demostrar de lo que estamos hechos, y siempre entender que estamos más unidos que nunca, ¿no? O sea, yo de repente oigo algunas noticias de franquicias y veo que hay una división, veo que hay gente que sigue pensando que estamos nosotros como separados, y creo que es momento de demostrar que estamos más cerca unos que otros que nunca, ¿no? Este tipo de conferencias donde estamos 7 expresidentes, pues son muy interesantes, que aprovechemos la tecnología, que aprovechemos lo que hay, pero siempre demostrando que el sector de las franquicias es un sector exageradamente sólido, que estamos más unidos que nunca, y que vamos a encontrar nuevos modelos para atender la demanda de tanta gente que hoy está o se está quedando sin empleo, o que tiene que hacer con su dinero, que ya han entendido que el banco es el peor lugar donde pudieran tener su dinero y hay que ponerlo a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que va a haber una limpieza en el sector de manera natural. Creo que algunas van a quedar, algunas no van a quedar, pero lo más importante es que nosotros pongamos nuestro granito de arena y sobre lo que hay empecemos a trabajar. O sea, no podemos seguir, también escucho, y me imagino que les pasa mucho a ustedes, gente que está desesperada, que está deprimida, que está... Eso es algo que es normal,
pero no podemos dejar que eso nos invada y no nos deje pensar. Hoy la creatividad y la innovación tienen que estar por encima de todo, porque definitivamente el mundo va a seguir, diferente sí, pero va a seguir y está en nosotros poder aprovechar las oportunidades para poner nuestro granito de arena y poder seguir creciendo el sector como lo estamos haciendo, ¿no? Yo quiero rescatar dos cosas importantes que han dicho Carlos Roberts y José Luis Navarro. Yo creo que es época de oportunidades. Yo creo, como decía José Luis, tenemos que voltear a ver sobre la posibilidad de encontrar nuevos modelos, sobre la posibilidad de encontrar modelos de baja inversión, sobre la posibilidad, creo que ahorita el levantamiento de capital a través de todas las figuras, crowdfunding y cualquiera, las fintech, importantes aliados en este momento, son esas oportunidades a las que se referían Carlos y José Luis. Qué importante tener a dos franquiciantes exitosos en el panel. Un punto más, estamos entrando a lo que ya los gringos llaman the new normal, una nueva normalidad. No nos podemos equivocar en ubicaciones, no nos podemos equivocar en franquiciatarios, tenemos que ser quirúrgicos y tenemos que ser siempre exitosos. Estamos ante un panorama distinto y los seres humanos normalmente nos paralizamos cuando estamos ante panoramas distintos, pero es una oportunidad. El día de hoy he estado dándole vueltas a quién decide. Decide el director general de la empresa, decide el director comercial. Bueno, hoy está mandando el virus, hoy decide el COVID. Y al que hay que escuchar, como alguien mencionó por ahí, es al mercado. Y darle al mercado lo que el mercado espera de nosotros y no lo que nosotros queremos darle al mercado. Porque es una realidad que el mundo está cambiando. Tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos como asociación. La feria de franquicias no me parece que pueda seguir siendo la misma feria que venía siendo. Tenemos que innovar. Los precios de las franquicias, los descuentos, la misma Asociación Mexicana de Franquicias tiene que evolucionar. Temas como se mencionaron de crowdfunding o de otras sugerencias para que incentiven la compra de franquicias bajo el modelo que éstas sean, son las zonas que tenemos que estudiar. Debemos estar en una zona de crecimiento, donde vivamos el presente, pero estemos conscientes que debemos estar más unidos que nunca. Estemos unidos como gremio. Y esto es lo que lo demuestra. Los expresidentes que estamos aquí presentes y el público que lo quiere escuchar. Esto no se acaba, pero nos tenemos que adaptar. Sin tratar de ser repetitivo, sin duda, el modelo de franquicia es un modelo de negocio muy resiliente. Vamos a salir adelante y para poderlo lograr tenemos que entender este modelo de innovación en cada uno de nuestros negocios, qué es lo que tenemos que cambiar, qué es lo que tenemos que hacer para adaptarnos a un nuevo mercado, unas nuevas necesidades de mercado. Sin duda, hay situaciones que ahorita son temporales, pero hay muchas de ellas que se quedarán en las prácticas de nuestros mercados, lo que pide el cliente, lo que pida la ley. Va a haber nuevas legislaciones que vendrán cayendo poco a poco, con conocimiento o sin conocimiento, como lo ha demostrado nuestro gobierno. Pero habrá algunos cambios a los cuales nos tendremos que adaptar como modelos de negocio. Sin duda tenemos que estar pendientes de ellos para poder sobrevivir y adaptarnos. La fortaleza, la unión, sin duda nos va a llevar a cabo a salir adelante. Si cada quien pretende estar haciendo las cosas solas, va a estar mucho más complicado. Nada más quiero unos minutos para puntualizar lo siguiente. Antes de la pandemia, nos estaba costando trabajo conseguir talento y nos lo estábamos peleando porque además aquellas personas que ganan menos de 20, 25 mil pesos tenían como alternativa el optar por vice de choferes de Uber y otras opciones, ¿no? Bueno, pues lo que va a privar ahora es con tanta gente que ha perdido su empleo, pues talento va a haber, pero no van a haber oportunidades para hacerlos incorporarse a la economía formal, porque evidentemente con la pérdida del mercado,
pues las empresas vamos a ser mucho más cautelosas en cuanto al expendio y todo lo que signifique seguir invirtiendo o gastando dinero. Mi recomendación, como lo he hecho en el IPADE y como lo he hecho en foros donde me han invitado, es hay que ser lo suficientemente resilientes para poder mantener al talento en la empresa, en la organización, aun y cuando sea en detrimento del bienestar económico de la misma, porque el talento que te ha costado tanto trabajo, en Fogoncito llevamos 52 años operando y evidentemente tenemos un equipo de colaboradores muy comprometidos, pero eso es gracias a los años en los que se ha podido demostrar confianza en ambas partes. Entonces, el recuperar talento, el retener talento, y motivarlo y no dejarlo ir va a ser muy importante. Nada más concluirá con una cuestión que creo que es más allá inclusive del modelo de negocio, de lo que cada quien tenga, que es pues, la importancia de hacer fuerza, de hacer gremio, ¿no? Yo creo que si hoy en día algo se justifica, si se hace de manera correcta, es la fuerza que pueden generar los gremios, más allá de lo que uno puede hacer solo como empresario. Tiene la mayor justificación, probablemente aquellas organizaciones, hablo de todo tipo de organizaciones empresariales, que tengan un mejor esquema, que estén más orientados a los socios, que entiendan y reaccionen a las necesidades de los momentos, seguramente serán los que saldrán mejor librados o serán los que probablemente podrán alzar la voz más fuerte para escuchar y poner en la mesa sus demandas antes que los demás. Y creo que sin duda este tema de reorganizar y reestructurar también aplica a la asociación. Las necesidades de la asociación hoy para justificarse, que creo que son muchas y creo que hoy tienen que en el mayor sentido posible, tienen que ser de acuerdo a las circunstancias, ¿no? Y creo que esta reinvención tiene que ir para la asociación. Sin duda, en el equipo de Julio, con Ramón, Carmen, todos ellos hay toda esta disposición y sobre todo este tacto, ¿no? Hay un gran reto, sin duda, ¿no? El mismo que seguramente si fueran necesarios los expresidentes, pero más allá de ellos, yo creo que son los socios, que les pueden ser muy claros en qué se necesita en estos momentos. Yo creo que la asociación puede jugar un papel fundamental o puede pasar en blanco y ser una organización más, en un momento fundamental y crucial para el futuro de un gremio, ¿no? Por más que sea, pues son prácticamente 30 años de esta organización, haciendo historia, haciendo las cosas bien, pero hoy se requieren otras cosas, ¿no? Y va desde cosas que probablemente no las respuestas no las tengamos en la cabeza del presidente necesariamente, pero sí en las necesidades de cada uno, ¿no? De un ejemplo más absurdo y más sencillo, por mencionar algo, es un club de compras, ¿no? O sea, hoy el juego es qué podemos hacer en grupo, ¿no? A lo mejor si todo el mundo requiere, en el ejemplo más duro, toners, pues seguramente la asociación podrá comprar por muchas empresas de las que somos, muchas unidades de las que somos, y ese nivel de creatividad y ese nivel de respuesta ante estas diferencias, creo que se hace fundamental y se vuelve un reto interesantísimo para la asociación y probablemente el antes y después que nos hemos preguntado por muchos años todos los expresidentes y los socios, sin duda. Muchas gracias. A mí me parece que la conversación hacia arriba, hacia la parte federal, económica, hacia el Estado mexicano, es ya una conversación hacia los sordos, que creo que lo que tenemos que pensar nosotros como organización y como sociedad es en explicarle a la sociedad en general lo que somos. Somos empresas responsables porque seguimos, como dijo Carlos, manteniendo el talento a pesar de los costos y del patrimonio en lo personal de muchos de nosotros. Y eso no es deducible en el SAT. Somos además empresarios que hemos invertido en talento, en capacitación y muchas veces soportado crisis a pesar del enemigo común que muchas veces tenemos, que es no nada más lo económico, sino también normas y reglamentos y leyes que van en contra de nosotros. Creo que hoy hay que decirle a la sociedad, todos juntos, que las franquicias son empresas mexicanas, hechos por mexicanos, que si bien hay marcas extranjeras, son talento y economía mexicana, y que en las conductas, en lo general, no en casos aislados y particulares, son morales,
de empuje económicamente positivas y de colaboradores contentos y bien mantenidos, porque seguimos pagando y seguimos esforzándonos por mantener nuestras organizaciones a flote, a pesar no nada más del econovirus, sino de las pésimas políticas que hay hoy. Creo que como organización y como sociedad tenemos que comunicar que somos el empuje económico en un sector muy importante y que todos tenemos normas de alta calidad en nuestras organizaciones. Es importante comunicárselo a las de estructura política. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad, y hablo de la Asociación Mexicana, de decir, señores, las franquicias sí son empresas exitosas, no nada más por la economía, sino también por sus estructuras humanas y por la manera humana en la que tratamos en lo general, y porque los conozco a muchos de ustedes, a nuestros colaboradores. Entonces, básicamente yo quería decir eso. Todos los obstáculos económicos, estoy seguro que de alguna u otra manera los vamos a ir solucionando en el tiempo, con mucho más esfuerzo, con mucho más dedicación, pero hoy la salud, hoy darnos cuenta que hay un poder supremo, como le queramos llamar, que tiene la capacidad de hacer que todos nos paremos. Yo creo que es algo que tenemos que reflexionar. El mundo estaba viviendo para mí una olla express, donde íbamos a una velocidad fuera de lo normal, se estaba dañando absolutamente todo, y hoy nos tuvimos que detener todos, absolutamente todos, independientemente del nivel socioeconómico que tengamos, para hacer reflexión y para entender que nosotros tenemos la responsabilidad, no solamente con nuestras familias, sino con nuestros colaboradores, de ayudarlos, de mantenerlos, de sacar el liderazgo que nosotros tenemos normalmente para el bienestar de todos nuestros seres queridos, ¿no? Y esto creo que es una parte que de repente los perdemos de vista, pero creo que la oportunidad que hemos tenido de conocer a nuestras familias, de conocer a la capacidad de nuestros colaboradores, ver las iniciativas que tienen ellos, escucharlos. A mí me ha sorprendido gratamente la unión que estoy viendo con toda la gente que me rodea en mi organización, y yo creo que eso es algo que tenemos nosotros que valorar y aquilatar de manera importante. Insisto, creo que todo lo económico, con mucho sacrificio, va a salir adelante, o por lo menos así lo veo yo. La resiliencia que tenemos creo que va a salir a flote, pero creo que es importante también que nosotros hagamos una introspección para entender por qué pasa lo que está pasando y tratar de aprovechar en la medida de lo que sea, pues esto que nos está ocurriendo, ¿no? La familia, insisto, la salud, que es lo principal. Sin salud no hay absolutamente nada, y creo que vamos a salir airosos, ¿no? La Asociación Mexicana de Franquicias, yo creo que hoy está más fuerte que nunca, y hoy nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de todos, expresidentes, socios, sumarnos, porque hay muchas ideas que hay en la mesa, que solamente juntos se pueden lograr llevar a cabo, ¿no? El presidente pues es un puesto que es un poquito complicado y hasta cierto modo ingrato, porque nunca quedas bien con todo mundo, pero hoy es necesario que todos nos sumemos. Hoy es necesario que demostremos que el sector está más fuerte que nunca, ¿no? Entonces, mi invitación a que todos participemos activamente, que todos ayudemos, que todos propongamos, y de verdad les deseo que se cuiden mucho, que cuiden mucho a su familia, para que salgamos adelante de todo esto. Muy buenos días a todos nuevamente. Me da muchísimo gusto, primeramente, ver a todos los expresidentes reunidos, y esto es una muestra más de la fortaleza que tiene hoy en día nuestro sector. Y por otro lado, comentar, el futuro de la asociación, si bien, así como hemos notado en términos generales, la economía a verse con cierta incertidumbre e incierto, hoy estamos demostrando, después de 30 años de la configuración de la Asociación Mexicana de Franquicias, que estamos más unidos que nunca, que estamos haciendo y trabajando en pro de nuestro sector, y que cada vez noto un ejercicio de comunidad y de unión. Entonces, yo creo que está muy claro el tema del futuro que puede llegar a tener nuestra industria va a depender
el trabajo en conjunto que podamos lograr entre todos nosotros, tanto franquiciantes, consultores, mesa directiva, staff y sobre todo franquiciatarios y consumidor final. Entonces, estamos representando un sector que pues nada más ocupa el 4.2% del PIB y como bien lo decía José Luis hace un rato, pues producimos bastantes empleos. Estamos casi llegando al 1,000,000 de empleos y el 85% de las empresas que están dentro de la asociación son mexicanas y estamos trabajando por y para mexicanos. Entonces, en términos generales, considero que como tal está en nosotros el poder seguir creciendo y avanzando. ¿Te acuerdas de tu primer empleo? El primer trabajo de Alejandra fue sirviendo café en la cafetería de Don Jorge, de lunes a viernes de 3 a 8. Y por la noche se dedicaba a completar sus tareas de la universidad. Eric y Daniela obtuvieron su primer puesto como maestros, él en una escuela de inglés y ella en una de ballet. La primera vez que Annette fue la chef encargada de un restaurante, se demoró 2 días para elegir la filipina perfecta. La arregló con el sastre y el primer día en la cocina le derramaron la sopa encima. Ramoncito y Cristina son cuates y su primer empleo se los dio su padre en la farmacia que compró a 2 cuadras de su casa. De esa farmacia le nació el amor por la medicina a Cristina y ahora ella tiene un consultorio dental junto a la farmacia de su papá. Y Ramoncito, ahora es Ramón, franquiciatario de una paquetería que envía más de 15,000 paquetes al mes por todo el país. Esa misma paquetería le dio su primer empleo a Rubén como vendedor, a su tía como recepcionista y a Julisa como contadora, por ser buena con los números. ¿Recuerdas esa emoción del primer empleo y más la del primer sueldo? Todo gracias a que existen negocios que publican una vacante y esperan a que tú aparezcas. Por eso, de parte de la Asociación Mexicana de Franquicias, apoyamos a todos los empresarios y emprendedores que levantan sus negocios, que apoyan a otros y dan un primer empleo. Con el trabajo de todos, nos hemos acercado a 1,000,000 de empleos directos en favor de las familias mexicanas. Ahora más que nunca, demostremos que el sector de franquicias es un sector fuerte, unido y que no se detiene ante una contingencia. Porque aunque esta crisis signifique no poder abrir nuestros negocios, jamás pensamos en cerrarlos. Asociación Mexicana de Franquicias. Unidos somos más fuertes. Y quisiera que también nos programaras el video de consumo apoyo para que reiteremos la iniciativa para tener mucha mayor colaboración con la situación que estamos viviendo. De hecho, para platicarles un poquito antes de que comience el video, la intención que tenemos con Consumo Apoyo, y ya generamos toda una plataforma tecnológica, porque sabemos que esto va para largo y que el comienzo de operaciones va a significar el día 0 o el día 1 para nuestra industria en términos generales. Entonces, tenemos el tiempo para estarnos preparando y saber qué decisiones vamos a tomar en cada una de nuestras marcas para salir adelante. Y Consumo Apoyo es una iniciativa que estamos haciendo dentro de la Asociación Mexicana de Franquicias para seguir fomentando ese consumo que más adelante se puede convertir en un marketplace donde, como viene y en algún momento dado Diego hace mucho tiempo lo hizo, donde podamos ser a su vez proveedores y que si yo a lo mejor necesito nuevos empaques, entonces me voy con alguien que probablemente pueda conseguirlos o los tenga o los pueda imprimir. Entonces empezamos a hacer una comunidad más fuerte, un club de compras, como bien lo mencionó en su momento Diego, y que funcionó muy bien. Nada más hay que darle ese seguimiento y yo me comprometo como presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias en que estoy poniendo el 100% de mi tiempo dedicado a generar nuevas ideas y nuevos desarrollos que permitan
tanto a la asociación como al gremio y en términos generales a cada una de las franquicias, el poder tener herramientas para este nuevo orden mundial. Y bueno, pues Consumo Apoyo precisamente lo que hace es eso. Y yo los invito a que todos y cada uno de ustedes, de manera indirecta con sus industrias o con sus negocios, sus franquiciatarios, los puedan invitar a que también se unen a esta propuesta. Pues bueno, ya por último y para manera de conclusión y de cierre, quiero agradecer puntualmente a todos y cada uno de ustedes, Juan Manuel, Pérez, Roberto, Carlos, Diego, José Luis, Jacobo, que hoy hemos dado un ejemplo y sobre todo hemos demostrado la unión que tenemos como sector y que cuando es necesario unir esfuerzos, pues vamos a estar aquí. Durante estos 40 días, ya perdí la cuenta de cuántos días llevamos exactamente confinados, la asociación ha estado trabajando atrás a favor de llevarles de primera mano a expertos que nos ayuden a salir y a controlar toda esta pandemia. Y pues si bien parte del proyecto que, como les decía, vamos a empezar a generar un chat oficial de la Asociación Mexicana de Franquicias, donde les vamos a solicitar que nada más esté el alto directivo o el segundo a bordo que ustedes designen para hacer de esto y para enriquecer. No se trata de ponernos ahí como les decía hace un rato, tendrá reglas del juego muy específicas y sobre todo con la intención de estar en el día a día generando muchísimo más pues franquicias, que finalmente es lo que queremos hacer, fortalecer nuestro sector, desarrollarlo, crecerlo y eventualmente no vamos a salir adelante si no estamos juntos. Las decisiones que tomemos hoy van a definir el rumbo de cada una de nuestras marcas, ya lo comentaron todos ustedes que les tocó estar de este lado de la silla y la verdad es que a mí me dejan con un gran sabor de boca y sobre todo con expectativas por mucho más altas de lo que hoy puede llegar a ser nuestra asociación tan querida y sobre todo tan comprometida con México.